aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús, para vencer por su poder con la obra de la cruz. Buenos días, amigos que nos sintonizan nuevamente con ustedes, Laicos en Acción. Esta plataforma fue diseñada para que expongamos las verdades bíblicas a Costa Rica y al mundo. Hoy un tema muy importante, la naturaleza de Cristo, en el mensaje angélico del primer ángel. Y sin más, vamos a Mari. Buenos días. Tengan todos muy buenos días. María Elena Loría aquí como siempre con ustedes. Que sea un día de bendición para todos nosotros y una semana entera de bendición. Y que esta programación que estemos haciendo sea enteramente de su agrado y que sea de gran bendición también. Sí, sobre todo son temas que se van a tocar, Mari, temas complicados, porque hoy vamos a tocar la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo y el primer ángel. Muchas de las doctrinas, muchas de las religiones hablan de que Cristo, pues él venció porque es Dios, Es Dios. Y tomó la naturaleza de Dios. Ajá. Y entonces nosotros estamos exentos de eso. Que ya Cristo clavó los estatutos en los 10 mandamientos, que no tenemos que cumplirlos. Un montón una serie de malas enseñanzas. Tergiversaciones, Exactamente. malas enseñanzas, falsas doctrinas. Bueno, como es Babilonia. Confusión. Pero también lo habló Jesucristo en el sermón profético de Mateo 24. Lo habló 3 veces. Tened cuidado, porque vendrán falsos cristos diciendo un montón de cosas. La apostasía está a la puerta. Entonces vamos a orar en este momento. Recordarles también que estamos en Facebook Live. Es muy interesante porque tenemos la plataforma virtual donde usted se encuentre en ese momento, en el bus, donde usted se encuentre. Usted puede abrir ahí con el Facebook Live, Laicos en Acción, y puede vernos en vivo y en directo las veces que usted desee. También recordarles que tenemos un canal en internet, un canal en YouTube que se llama Laicos en Acción. Ven el logo ahí, los 4 ángeles. Esta programación puede llevarla a donde usted quiera, compartirla con sus seres queridos, con personas muy allegadas, también para análisis más profundo. Y también tenemos una página donde usted puede hacer sus comentarios, que se llama laicosenaccioncr@gmail.com, donde usted puede hacer sus comentarios y sus aportes. Y pues dependiendo del tema que sea, pues podemos evacuar a través de un programa la duda que se le ocasionó. También recordarles que si usted quiere que lo tengamos en oración, al 8664-1111, 8664-1111, también es un teléfono de WhatsApp. Tenemos disponibilidad 24 horas, ahí muy cordialmente lo atenderemos y evacuaremos su duda o su pregunta. También recordarles que estamos obsequiando este gran material de los mandamientos de Dios atacados. El planeta Tierra se dispone a atacar los 10 mandamientos, que es la ley con la cual Dios va a regir el juicio. Eso es muy importante, ese material. También el enemigo desenmascarado, una crisis enorme que viene para los Estados Unidos, que abarcará el planeta Tierra, contando Costa Rica. Porque a veces decimos, no, Costa Rica no va a tocarnos. Sí, viene para Costa Rica eso. Una historia verídica, es un tema de salud. Tenemos que hacer un cambio alimenticio que nos está pidiendo el Señor Jesucristo para ser transportados al lugar donde vamos a existir por el resto de nuestra vida. Recordemos, no va a haber más muerte y no va a haber más destrucción. También estudios bíblicos
para encontrar la paz interior. Si usted está turbado, tiene problemas, pues le recomiendo este material para que lo obtenga gratuitamente. Es gratuito. Simplemente usted me indica por el WhatsApp a dónde se le dirige, dónde vamos, dónde se lo mandamos, y será un placer para nosotros llevárselo hasta su hogar o mandárselo en encomienda. Esto, sin más, Mario, vamos a tener una oración para empezar con el tema. Hermanos, si tiene papel y lápiz, pues sería bueno que lo tenga, apunte lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero vamos a orar. Permítanos entrar en su comodidad y primero que todo vamos a pedir permiso para abrir el libro santo y que el Espíritu Santo pueda llevarnos a toda verdad. Amén. Oramos. Amadísimo Padre, te damos gracias por la bendición de un nuevo día, un nuevo programa, por la bendición de tener esta plataforma, Señor, que puede llegar tanto al norte como al sur, al este y al oeste de Costa Rica y fuera de Costa Rica, donde podamos expresarnos libremente y apegarnos a un escrito está. Señor, que lo que vayamos a hablar el día de hoy sea con tu bendición y apegados estrictamente a tus escrituras. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mari, para empezar vamos a ir al libro de Romanos. Romanos 7 nos tiene una declaración, este hermano Pablo nos dice en el capítulo 7 de Romanos: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley dijera no codiciarás. ¿De qué está hablando aquí, María? ¿De cuál ley? De la ley de los 10 De mandamientos. los 10 mandamientos. La ley moral, la ley de amor se llama también. Pablo está enfatizando de que hay una ley que nos rige. Claro. Y esa ley va a ser los estatutos por los cuales usted y yo vamos a ser pesados en balanza ante el tribunal del Señor. Estos 10 estatutos que fueron confeccionados, que fueron hechos con el dedo de Dios, Éxodo 31, 18, que fueron confeccionados y fueron escritos por el dedo de Dios, hasta el día de hoy siguen vigentes y seguirán vigentes por la eternidad. Esa es la ley que está vigente, porque hay una ley que ya no está vigente. Y que esa es la confusión que hay en la mayor parte de las iglesias. Una ley está vigente y la otra no está vigente. ¿Cuál es la que está vigente? La que está vigente es la de los 10 mandamientos, porque dijo: yo no he venido a abrogar la ley. Ni una tilde ni una jota se quitará. Ok, pero hay otra ley que esa sí es la que no está vigente, que es la ley ritual. Esa es la que se acogen en la mayoría del pueblo evangélico para decir, y está en Colosenses 2.14. 2.14, vamos a leerla un poquito, Mari. Sí, claro. ¿Si gustas? Sí. El 13 para el contexto. Colosenses 2.14. 2.14. Colosenses, más adelantito. Ahí, más adelantito. Dice que los ángeles se deleitan cada vez que escuchan el sonido de las páginas pasar. Colosenses 2.14. Dice así. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Este es el conflicto. Viene la cita del conflicto. Ok. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos es contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Okay. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, ¿aquí qué entiende usted, Mari? Aquí yo lo que entiendo es que él, al cumplir la ley ritual, él ya cumplió aquella matanza de corderos. Aquella matanza de corderos. Y ya eso fue hecho una vez y para siempre. Ahora, ¿cómo podemos sustentar eso? Eso lo podemos sustentar en Deuteronomio 31. Pero también aquí hay una duda. Ajá. Porque dice:
y vosotros estando muertos en pecados. Entonces, ¿por qué dice anulando el acta de los decretos? Vamos a ver. Vamos a ver, El acta de los porque decretos, esas son las dudas que todo el mundo tiene. ok, el acta de los decretos está en el Deuteronomio 31, dice Deuteronomio 31, 24. Tengamos eso claro. Ahí, anulando el acta de los decretos. Ese tema es importantísimo. Anulando el acta de los decretos. Dice ahí. Ahora, Deuteronomio 31 dice, ¿qué dice, Mari? 31, 24. Deuteronomio 31, 31, 24. 24. 24 y 25. 24 y 25 El dice 26 así. también. Ok. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, ok. hasta concluirse, ¿Quién escribió esta ley? Moisés, ¿En dónde? en un libro, En un libro. O sea, los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. con el dedo de Dios en tablas. En tablas de piedra. De piedra. Y esto dice que fue En escrito un en un libro. Y por Moisés. Y por Moisés. Digamos adelante, a ver. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Este qué? Testigo contra ti. Contra ¿Y ti. cómo dice aquí en el 14, en Colosenses? Lo que- Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, Ajá. que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Entonces, María, aquí estamos sustentando que esos 10 mandamientos son inmutables. Son inmutables. El requisito que está pidiendo aquí Colosenses es sobre ese libro y sobre las cuestiones de Jesucristo, que ya el rito de llevar un cordero al templo, poner la mano, degollarlo y que el sacerdote llevara la sangre adentro del santuario, ya había concluido. Concluido. Había sido eliminado. A partir de ese momento ya no teníamos que matar más corderos. Ahora teníamos que ver ¿a quién? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hasta el día de hoy. Amén. ¿Ok? Ahora, vamos a comenzar con el primer ángel. Este mensaje, Mari, que estamos hablando hoy, que estamos realizando, que estamos con mucha madurez, Sí. con mucha madurez y responsabilidad, diciéndole a usted, hermano, que el primer ángel es ese ángel que trae el distintivo y el sello del Señor. Amén. Que todo lo que vayamos a hablar de Jesucristo en su naturaleza es de vida o muerte. Así es, claro, por supuesto. Porque ¿clasificamos o no clasificamos? Esto nos da pie a que muchas doctrinas digan que Jesús, sí, era Jesús, él triunfó porque era Dios, porque era Dios. Hermano, él se despojó totalmente De su naturaleza. de su naturaleza. Tomó la naturaleza de Adán caída. La naturaleza de Adán caída. Ni siquiera fuera de Adán cuando Dios lo puso No, en el 4.000 huerto años del- después, 4.000, Mari. cargando todos los pecados de 4.000 años. De 4.000 años, cargando los pecados de 4.000 años y cargando los pecados de 4.000 hasta el día de hoy, hacia en el futuro, porque Él lo hizo. Por eso fue cuando en Getsemaní la presión que tenía era tanta sudó sangre. que sudó sangre. Por eso fue, porque Él hizo provisión, hermanos, hizo provisión para que tú tuvieras acceso a esa gracia. Amén. A esa gracia. Y eso, hermanos, déjeme decirlo, que ni el mejor líder que ha existido humanamente, excepto Jesucristo, lo puede realizar. Fue una condición de amor la que Él nos dio para que a través de su sangre y su sacrificio pudiéramos tener acceso a la vida eterna. Vamos a ir a la segunda lámina, y vamos a ir explicando, porque tenemos unas láminas para que pueda ir explicándole al pueblo qué son.
Bueno, ese era un rito que se hacía, ese era el santuario, tabernáculo. el tabernáculo de reunión, donde Dios moraba con su pueblo. Alrededor de ese vallado estaban las tribus, las 12 tribus bien acuerpadas, porque Jesús y Dios moraban en ellos. Y el rito de los sacrificios, ahí vemos cómo se preparaba el cordero, acuérdense que era apartado el día 10 de Nisan. y muerto el 14. Era un rito que Dios había establecido y tenía que cumplirse al pie de la letra. ¿Qué traemos con esta lámina, Mari? Que ese ejemplo tipifica lo que Jesucristo está haciendo en el cielo. El santuario. En el santuario celestial. Sí. Entonces, tenía que quedar grabado en la mente nuestra, en nuestra mente, tenía que quedar grabado lo que iba a ser ese rito hasta llegar al lugar santísimo. Todo lo que se expuso en la tierra era un antitipo del tipo que hay en el cielo. Del tipo que hay en el cielo. ¿Ok? ¿Es así, Mari? Sí, claro que es así. Ok. Entonces, ese debe ser de mucho estudio. Y ese tema del santuario, hay solo un pueblo que lo tiene. Tenemos que tener muy claro qué es lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial, porque todo el mundo piensa que ya todo fue hecho, todo. Y no, todavía porque no. los pastores dicen eso, no, ya todo fue hecho. Todo es gracia ahora. Todo es gracia, Todo es todo gracia. está hecho. Yo no tengo que hacer nada. Nada más entregarme a Cristo y cruzar los brazos. Sí, ya está, no tengo que hacer absolutamente nada. Okay. Y no es cierto, no es así, eso no es cierto. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en este momento en el santuario celestial? Eso es demasiado importante, porque yo no sé en qué momento voy yo a ser llamado a la palestra, a ver qué es lo que tengo que hacer, si lo logré o no lo logré, si fue acepto, ¿no? Acepto, no, si fui hallado falto o no. Correcto. Seguimos con la Siguiente imagen. Dice así, Mari, ¿qué dice? Dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. ¿Qué nos quiere decir Hebreos 9:24? Hebreos 9:24. ¿Qué nos quiere decir con esa cita? Porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano, ese que vimos. Ajá. Que era copia del santuario verdadero. Eso lo que nos quiere decir es que Cristo está en el santuario verdadero. No, porque no es aquí, en esta tierra, que Él va a venir a juzgar. Muchas de las doctrinas, ¿sabía, Mari? Que muchas doctrinas dicen que este es el santuario. Este es el santuario. Que aquí va a ser todos juzgados, que vamos a estar ante el pie cuando subamos de la sepultura, vamos a estar en pie delante del trono de justicia. No, cuando Él venga ya todos fuimos juzgados. Ya todos han sido juzgados. ¿Por qué? Porque acuérdense que lleva un registro, hay ángeles que están anotando a su derecha y a su izquierda. Hay uno bueno y otro malo. Uno está acusando de la parte de acusador y otro es de parte de Dios, que Él va anotando todo lo que usted hace en el día y llevando un registro exhaustivo de las cosas buenas, las cosas malas. ¿Para qué? Para presentar su alegato. Y si usted cumplió todos los requisitos y aceptó como a Jesucristo y cambió su vida. Porque no es el hecho de aceptar a Jesucristo. Es que tiene que haber una transformación. Y eso lo vamos a ver más adelante con el ministerio de Jesucristo. Pero sigamos. Bueno. Dice, ahí que se dice, Mario. Dice, el Señor no dará más luz si los hombres no viven el mensaje. Ok. Reavivamiento. ¿Qué es el reavivamiento? El reavivamiento, en definitiva, consiste en volver a avivar algo. Por su misma palabra lo dice. Es volver. Ajá. Y avivamiento. Ajá. Dice, volver a avivar algo que por algún motivo había perdido su vigor o energía original. Ahora, la reforma quiere decir mejorar o enmendar lo que está equivocado o está insatisfactorio o está afectado por la corrupción o las malas prácticas.
han violentado los 10 mandamientos. Sí, se han violentado, claro que se han violentado. Tenemos que hacer una reforma. Tenemos que hacer una reforma en nuestras vidas, pero nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Nada más, Carlitos, es enmendar nuestro pecado y no volverlo a cometer. La única forma de enmendar un pecado es confesarlo delante de Dios con un corazón verdaderamente contrito y humillado, Carlos. Nada más. Cuando nosotros verdaderamente confesamos nuestro pecado con un corazón contrito y humillado, entonces ahí entra el poder de Dios restaurador. Pero es que Dios no restaura, Dios recrea. Él vuelve a crear. Un ejemplo que te voy a poner es cuando, por ejemplo, el manco, el leproso, es que uno piensa que un leproso eran unas llaguitas chiquiticas que tenía. No, eran huecos que tenían, que ya había comido la piel, la carne, el hueso, los tendones, los ligamentos, los nervios, todo se perdía, la sensibilidad. Entonces, cuando Dios sanaba a un leproso, se creaban nuevos tendones, nuevos músculos, etcétera, nueva piel, etcétera, etcétera. Eso es lo que Dios hace con nosotros, nos recrea, Amén. recrea. Amén. Porque Dios es creación. Es creador, exactamente. Sigamos con la otra. ¿Qué dice ahí? Dice, desde 1844 hemos estado viviendo lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. Bueno, llegando a este punto, Mari, es muy abrupto, pero déjennos decirles que a través de un estudio muy profundo de Daniel 8:14, llegamos a esa fecha. Llegamos a la fecha de 1844. Sí, que no podemos detenernos en este momento a explicar todo eso. Sí, porque ese es otro estudio. Es otro estudio completo. Otro estudio más o menos aproximadamente unos 2 meses. Entonces, Daniel 8:14 nos dice que la hora del juicio va a empezar después o en el año de 1844. Ahí empieza el juicio de las personas que murieron. Los muertos, el juicio de los muertos salvos. Empezando con Abel. Abel. Empezando con Abel. Porque son los muertos en Cristo, ¿verdad? Y lo que queremos aquí es que usted sepa que hay una segunda muerte. Lo que queremos evitar es la segunda muerte, porque la primera la tenemos segura. Eso nadie se salva. Eso nadie se salva. La primera muerte la tenemos segura. Pero la segunda muerte es la muerte eterna, ya cuando el juicio haya sido ejecutado. La mayoría de seres han venido siendo ejecutados o sentenciados a favor o en contra desde 1844. Cuando el Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo. Al lugar santísimo. La próxima. La siguiente imagen. La siguiente. Ese lugar donde está el sacerdote, que es el sumo sacerdote, perdón, sí, ese lugar santo. Hay un velo, ese velo fue el que se rasgó a tener acceso al lugar santísimo. En el lugar santísimo encontramos eso. El arca del ¿Qué es eso, Mari? Ese es el arca del pacto. Ahí que se encuentra. Ahí que se encuentra la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. La tabla de la ley. Acuérdense que lo que hablamos ahora en Colosenses y en Deuteronomio dice que el libro fue escrito y puesto al lado de esta arca. Ajá. No dentro del arca. Dentro del arca estaba ¿qué? Estaba solo el arca. Dentro del arca estaban las tablas de la ley. Solamente. Nada más. Ese libro fue puesto el maná y la vara de Aarón. Y ese librito fue puesto a un lado. ¿Por qué? Porque era una tipificación. Fue hecho por el hombre, fue escrito por el hombre, mientras que tanto la ley de Dios como el maná, como la vara de Aarón, ¿Que reverdeció? Fue hecho por Dios. Fue creadas, exactamente. Entonces, tenemos que tener claro de que tenemos que buscar una santidad. Y la santidad está en este aposento, en ese mueble. Y tenemos que buscar todo lo concerniente a esa vara que reverdeció, que era estéril, que era muerta,
pero volvió a tener vida. Eso representa tu vida Ajá. y mi vida. Y Eso con representa que- eso. Y el maná significa con qué nos tenemos que alimentar nosotros para poder clasificar también. ¿Y cuál es ese maná de hoy? Igual, es la palabra de Es Dios. la palabra del Señor. Entonces, tenemos los 10 mandamientos en vigencia que nos rigen dónde está el pecado. No nos salva. Porque No, solamente no nos salva. no nos salva. Lo que hace es el ayo, dice. Ajá. Es el Nos indica. paracleto, dice también. Bueno, el ¿Dónde se- paracleto del Espíritu Santo. Nos va indicando cuál es el camino correcto que debemos seguir. Pero nada más. Ella no nos va a La salvar santidad. el camino a la santidad. Claro, por supuesto, el camino a la santidad. Tenemos que dejar todos esos delitos y pecados que vamos a verlo más en la siguiente lámina. Vamos a explicarlos. ¿Qué dice? Dice parte del mensaje del primer ángel es la naturaleza de Cristo. Ok, aquí vamos a entrar en ese punto que para muchos es conflictivo. ¿Qué dice, Mari? Sí, dice, debemos entender que Cristo vino en carne caída y pecadora, con semejanza en apetitos y deseos, y que la obra del Espíritu Santo era controlar todas las emociones de la carne, lo cual hizo en efectividad. Hoy el Espíritu Santo hará lo mismo en hombres que deseen ser libres del pecado con fe y oración, diligente y continua por estos dones. Ok, ¿qué quiere decir eso, Mari? Eso lo que quiere decir es que la verdad es que no hacemos nada, Carlitos. Es Dios el que nos ayuda, Él es el que nos redarguye, Él es el que nos pone el perdón, Él es el que nos corrige, Él es el que hace todo. Pero eso lo debemos entender. Debemos entender que Él vino en carne caída y pecadora. Por eso es que Él nos entiende a nosotros. Correcto. Y por eso es que Él hace todo por nosotros. Él tuvo los mismos deseos, los mismos apetitos, las mismas inclinaciones también, pero Él venció, ¿verdad? Y vea qué estratégico Satanás, Mari, que si vamos un toquecito a Mateo 24, a Mateo 4, vamos a ver cómo fue que tentó al Señor Jesucristo. El mismo Satanás tentando al Señor. Y vamos a ver un detalle muy importante. Un detalle muy importante. Vamos a Mateo 24, Mateo 4, perdón. Ujú. Versículo El 7. Espérate para ver. no tentarás al Señor. No, el Dios. 7, sí. El 8, perdón. 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Bueno, eso es el tema final. Perdón, Mari, es el 3. El 3. El 4-3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en ¿Cuál fue la primera tentación que Satanás cuando dice, ya lo tengo, está débil, está demacrado, son 40 días y tiene hambre, aquí lo voy a tener? Y se le lanzó. ¿Qué fue la primera tentación que tuvo el Señor Jesucristo? el deseo de comer, ¿Cuál fue la tentación que tuvo Eva? deseo de comer, ¿Por dónde va a entrar la tentación, hermanos? deseo de comer. Deseo de comer. Satanás nos va a entrar por la boca, por lo que tú comes. Si tú eres intemperante, si tú tienes, ¿cómo se dice? Glotón. ¿Sí? Si eres Gula. glotón, gula, si no puedes controlar la comida, no vas a poder controlarte y no vas a poder llegar a los pies del Señor como Él quiere. Esto es un detalle, simplemente. Y ahora sí, leemos el 9. El Y dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces, ¿qué es lo que anda buscando Satanás? Que lo adoremos, adoración. Que lo adoren. Que lo adoren. Y todo eso tiene que ver con la adoración. En los 10 mandamientos hay un mandamiento que el Señor, imagínense qué precisión del Señor, Mari, que dice, acuérdate. Acuérdate. Impresionante. Acuérdate de guardar el día de reposo, que es el sábado, el Shabbat, que fue instituido en el Edén, no fue instituido en el monte Sinaí, sino fue instituido en el Edén, en el mismo Edén, en la misma creación. Eso está en Génesis 2. Ujú. Para que también la doctrina
de muchas iglesias y dice, no, eso fue escrito para un pueblo, para los judíos, israelitas. Para los israelitas. Hermano, eso no fue hecho para los israelitas, eso fue para todo el planeta Tierra. Y hasta el día de hoy está en vigencia. La naturaleza de Cristo se regía por estos estandartes, por esos estatutos. Por eso la santidad de Él era todos los días. ¿Qué hacía en la madrugada? Orar. Oraba. ¿Lo haces tú? ¿Lo hacemos? ¿Hacemos esa diligente comunicación con nuestro Padre? ¿Tenemos ese vínculo de amor, de irnos, levantarnos en la madrugada, tipo 3 de la mañana, y estar en comunión con Él hasta las 5, unas 2 horitas ahí para empezar a hablar con Él, estudiar su palabra, pedirle dirección en el día, y después salir al trabajo? ¿O nos levantamos a las 5:45 y a las 6:30 tengo que estar en el trabajo? Entonces es un corre-corre. A lo último no tenemos a Dios y somos como una veleta para ir para acá. Para allá y para acá. Para acá. Es impresionante, Mari. La condición del hombre, ¿cómo debe estar hoy? ¿Cómo debe ser en estos días tan peligrosos? De completa comunicación con Dios. Es completa comunicación con Dios. Es increíble, Carlos, el movimiento espiritual tan fuerte que hay en las calles. Sí. Es increíble el movimiento espiritual tan fuerte que hay para nuestros hijos. ¿En contra? En contra. En contra de la... En contra. Solamente doblando rodillas uno puede lograr vencer. Dice así, vamos a hacer vamos a ver qué es pecado. ¿Qué es pecado? Porque mucha gente distorsiona este concepto. Distorsiona ese concepto, pero ahí nos dice qué es pecado. ¿Qué es pecado? Dice ahí. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley moral. Los 10 mandamientos, no el librito ese que No. estaba puesto al lado, el que estaba dentro del arca. Ni que en vimos. los 10 mandamientos como los enseñan las iglesias en la actualidad. Bueno, esa es otra, porque hay un libro que no son los 10 mandamientos, que dice tener los 10 mandamientos, Pero no lo son. pero no son. Están tergiversados. Tienen 8 Están en vigencia. alterados. Están 8 en vigencia y hay 2 totalmente excluidos. Así es. Y eso lo vamos a tocar la otra semana, Mari. Sí. La otra semana vamos a tocar mandamiento por mandamiento, para que la gente pueda estar enterada y terminar con lo de Génesis, cómo es ese ángel y Génesis. Porque ahí tiene que ver ese compendio. Y usted también nos puede alcanzar, ¿verdad que sí? Sí. Esperemos. Esperemos. Deseamos estirar el tiempo como si fuera un chicle. Perfecto. Sí. Pero lo importante es que a nuestros amigos y nuestros hermanos que se quieren preparar para la segunda venida de Jesús, les quede claro. Perfecto. Hay gente que no se va a preparar. Dice, no, hombre, eso yo lo he escuchado desde mi abuelito, mi tatarabuelo, que viene Jesús. Aquí estamos igual. No, hermano. Hay acontecimientos que han rebasado límites. Antes no vemos las manifestaciones en las calles de gente sodomita. Sí. Ahora sí. Por todo el planeta. Como palomitas por todo lado. Como palomitas por todo lado. También no vimos manifestaciones de mujeres estériles. La manifestación de una mujer estéril que tenemos nosotros, conciencia en la Biblia, es de Ana. De Ana. Pero ahora obligan al Estado a fertilizaciones in vitro también. Y a un montón de cosas más también. Y eso tiene mucho trasfondo. Todo eso tiene mucho trasfondo. Claro. Yo sé que para una madre es muy duro. El no para tener una mujer. El no tener un hijo, pues es, como dice Mari, no puedo ponerme en los pies de ellas, pero debe ser complicado. Claro. Porque para eso nacieron. Pero también tienen que entender que Dios tiene muchas cosas que en el cielo no vamos a no llegamos a obligar, no podemos obligar a Dios que nos dé lo que Él no quiere darnos. Él sabe por qué. Él es todopoderoso y sabio. Él sabe por qué. Simplemente es, Señor, dame la fortaleza para pasar esta prueba. Dame la fortaleza. Si es tu voluntad, ayúdame a tenerlo. Y si no, pues dame la fortaleza para quedarme como estoy y ser feliz. Amén. Mientras que este amargo día rato pasa. Porque ya, cuando estemos con Él, todo va a ser
Diferente. Pero sigamos adelante. El siguiente, no, anterior, por favor. Falta el segundo de Pedro. La segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esa cita yo la puse ahí, ¿por qué? ¿Por qué, Mari? ¿Por qué usted cree que yo puse esa cita ahí? ¿Por qué? ¿Dónde está la santidad ahí? Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, estaban con él los ángeles, él los veía y los ángeles lo veían a él. Dice, si Dios no perdonó a los ángeles, ¿qué? Que violentaron los 10 mandamientos. Ahora te pregunto, Carlos, porque me surge la duda aquí. Ajá. ¿Fue que Dios no los perdonó o fueron que ellos no se arrepintieron? Ellos no se arrepintieron. Ellos violentaron la libertad. Y no se que había en el arrepintieron. cielo. Hasta el día de hoy no se arrepintieron. No se han arrepentido. No se arrepienten. Y siguen con sus concupiscencias. Ahora, eso aplíquelo al ser humano. Sí, claro. Si tú, hermano, no abandonas el pecado, Porque como lo dije anteriormente, Carlos, cuando uno llega a los pies de Cristo con un corazón contrito y humillado, Dios siempre nos perdona. Y no solo nos perdona, sino nos da el poder para vencer el pecado Okay. que estamos confesando. Claro, lo liberta, dice que vamos a ser como más blanca que la lana. Que la nieve, la nieve. Blanca lana, blanca nieve. Ujú. ¿Ok? Entonces, lo que quiere el Señor es que tú veas esos estandartes, esos 10 mandamientos, como la ley que nos va a ir a regir, o como la ley que cuando estés en el juicio va a ser el escáner que te van a poner. Y te van a pesar sobre esos 10 mandamientos. Te van a pesar. Y sobre esos mandatos, usted va a estar a favor de Cristo O en contra. o con los ángeles que no lo aceptaron y se apartaron. Ahora sí, sigamos con la siguiente, que vemos la proyección De las tablas de la las ley. tablas de la ley. Bueno, vemos 4 mandamientos de un lado y 6 del otro. Eso tiene que ver, la tabla que está en los 4, tiene que ver con mi relación con Dios. Sí, los de la izquierda es amar a Dios y los de la derecha amar al prójimo. Ujú, exactamente. Entonces, eso lo vamos a ver más explícitamente la siguiente semana. Y vamos a esta cita, que es importantísima. Gálatas 5, 17, Esto es el parámetro que nos da, Mari, el parámetro que nos da el Señor para darnos cuenta de qué cosas no debemos hacer en la carne. Como decía Pablo ahora, más adelante. Si quieres leer la cita. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. En cuanto a estos, os advierto que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mari, ¿qué podemos sacar de todo eso? ¿Qué podemos sacar de todo eso, Carlos? Que nosotros no tenemos que estar con la carne, tenemos que estar con el espíritu. ¿Por qué? Porque la carne nos lleva de continuo al pecado, de continuo, y es insaciable, Carlos. Es pecado. Él es pecado. Ok, porque Mari, mucha gente dice, tenemos muchos términos, idolatría, el planeta Tierra está embuido en eso. Uh-huh. Y no estamos hablando de las imágenes, No. estamos hablando, bueno, aparte de eso. Estamos hablando de comportamientos. Sí. Lógicamente que eso es importante también. Claro, porque el Señor nos dice Tratarlo. que es idolatría, pero también podemos ser idólatras a través de un hijo, a través de tu y con esposo. esas mismas. Idolatría por el sexo, idolatría por la comida, idolatría por los bienes materiales. El celular, tantas cosas. Y si hermano. me quitan eso, entonces me pongo iracunda. Entonces Iras, contiendas, disensiones, herejías.
Bueno, vemos que el pecado ha abarcado a la carne en su totalidad. Y genéticamente, como decía Pablo, Vamos de continuo al mal. vamos de continuo al mal. Seguimos con la próxima. Carácter de mi Salvador. Me pareció que bien podía existir un ser tan bueno y compasivo que expiara mi transgresión y me librara así de sufrir la pena del pecado. Sentí cuán amable había de ser Jesús y un amigo incondicional y abrazarlo en su misericordia por la eternidad. Impresionante. Jesús nos da ese carácter suyo y nos puede implantar si se lo pedimos. En ayuno, en oración constante y con una fe inquebrantable de que Él va a transformar tu vida. Porque hermano, tú no puedes. Tú estás vendido, como dice Pablo en Romanos 8. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Repito otra la cita, y María me la puede explicar. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vendido al pecado. La ley es espiritual porque es el Espíritu Santo el que me guía. La ley es el carácter de Cristo. La ley es la que me guía a mí hacia ser cada día mejor. Pero mi carne se opone a todo lo que está a favor de la ley. Porque mi carne me exige, me demanda, me impone que yo la complazca. Así es. ¿Mm? Y como dice Pablo nuevamente en Romanos 8:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí Pablo nos está revelando la transformación que él va haciendo en su caminar y en su transitar a una vida de santificación. Pablo tenía muchas debilidades todavía y estaba en una transformación hasta que ya vemos el capítulo 8 y ya entonces él dice, ahorita lo leemos, pero él lo que quiere decirnos en Romanos 8 es que ya el vivir es Jesucristo para él. Y que todo lo que venga, ya él lo ha vencido. Pero ha vencido en los méritos de Jesús. Y que, que lo vean a él. Que si él pudo, tu hermano, y nosotros podemos. Claro. Es impresionante. Pero tenemos que hacer cambios, tenemos que transformarnos, tenemos que modificar nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de armonizar en la familia, porque ese es el primer ministerio. Y es impresionante, Mari, que muchos que están en los púlpitos, que están en una plataforma, hablan muy bonito, hablan muy elocuente, hablan muy apegados a la escritura, pero sus hogares, Mari, Decía mi mamá, candil de la calle. sí, oscuridad de la casa. Son un rotundo fracaso, engaño. Entonces, están vendiendo algo que no están viviendo. Algo que no están viviendo. Y aquí me voy a meter con los... A mí sí me gusta mucho hablar, porque estos líderes que en estos líderes, Mari, que una vez le fue dado el ministerio de llevar este mensaje y esta carga, descuidaron sus hogares. Y no pueden ser una luz si el primer ministerio está destruido. Pero ¿qué pasa si hay un pastor que dice, si yo me ocupo de lo de Dios, Dios se ocupa de mí y de mi hogar? ¿De qué me dice eso? No puede ser así, porque hay una responsabilidad.
Claro. Hay una responsabilidad. Dios te dio un ministerio y el ministerio, primer ministerio es tu hogar. El primer ministerio El es el resto, hogar. si tú puedes El gobernar tu primer casa, sacerdocio que tiene cualquier hombre es su hogar. veamos lo que dice en Timoteo. Timoteo 3. Ujú. Dice ahí, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola De mujer, una sola mujer. sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Todo eso puede tener las cualidades. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. Si usted tiene un defecto de estos y está en una plataforma o en una plataforma donde exponga la palabra del Señor, Mejor se va. mejor Se va. ay, no sigan fingiendo. No siga fingiendo porque no. O sea, hemos tenido problemas y tenemos problemas en el hogar, tenemos problemas acá. Pero si tú no vuelves por tu familia, si tú no cuidas el primer ministerio, que es tu hogar, ¿cómo vas a cuidar la casa del Señor? De la misma forma que tiene la casa, así tiene la iglesia. Y eso para todos. Y la mayoría yo he encontrado amigos, Mari, hijos de pastores, que me dicen, no, mi familia es un desastre. Yo llego a la casa y es un desorden. Mi papá grita, mi mamá grita, y así van a las iglesias y predican los dos. ¿Y cómo se van a sentir esos hijos? Y ahí sí, completamente defraudados. Totalmente despedazados, se vuelven ateos. Claro. Porque Y es peor, porque es ven la peor. hipocresía. Entonces, ¿dónde está la santidad? ¿Dónde está la santidad? ¿Cuál es la santidad? No, si tenemos que ser coherentes y tenemos que ubicarnos, o sea, tenemos que comenzar con nuestro ministerio. Si ya estás en esa condición, hermano, dice, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Vaya, rescate tu familia y después, ahora sí, si el Señor le permite seguir, avance. Pero tienes que ir por tu familia. Amén. Y eso es lo que nos ha pasado a la mayoría del pueblo de Dios. Que nos olvidamos de nuestros hogares. Nos olvidamos de nuestras familias. Y nos volvemos, ¿qué? Legalistas. Legalistas. Y comenzamos a criticar y a juzgar y a señalar, pero hay 3 deditos que lo están señalando para nosotros mismos. Eso es el liderazgo. Y si el liderazgo falla, hermano, tú te vas con esos. Tú te vas en esa colada. Ay, es que predica muy bien. Qué lindo que habla la profecía. Qué lindo que habla esto. Qué lindo que habla el otro. Ve a su hogar. Vaya a su familia. Pase un día en comunión con su familia. Vea cómo se comportan en familia. Ahí se les caerá a usted todo lo bueno. Si lo tenía bueno. O lo exaltará o lo verá como modelo para su hogar. Entonces, tampoco puedo ser iracundo. No puedo ser iracundo. Tampoco puedo andar con violencia. No. No puedo andar con violencia en ningún lado. Y aquí yo sí me declaro, Mari. Yo he tenido No, someterme, todos. He tenido que someterme a eso porque yo sí he tenido esa dificultad, la violencia. ¿Por qué? Porque yo nací en un hogar violento. Y también era así, medio complicadillo. Entonces mi mamá me daba más de lo que tenía que darme, pero la amo. Si la hacemos Alcahueta era. La amo mucho. Pero sí, Mari, o sea, hay cosas que tenemos que ir acomodándonos y reconociéndolas primero. Que estoy fallando en eso para mejorar en mi familia. Que estoy fallando en esto para mejorar en la iglesia. Para mejorar con mi hermano. Si yo no puedo tener a mi hermana conmigo, ¿ve cómo va a pretender tener a otra que no es ni sangre mía? Sí, no, jamás. Jamás. Yo siempre les decía a mis hijos, así como trata usted a su hermana, así va a tratar a su esposa. Y tengo mucho que abarcar, tengo mucho que caminar y tengo mucho que corregir. Claro. Y yo creo que tú también tienes que hacer eso. Corregir Todos. muchas cosas. Todos. ¿Por qué? Porque todos estamos en un capitán. Así como estuvo Pablo, de perfección, de ir perfeccionando su vida hasta llegar a la santidad, que el modelo correcto es Jesucristo. Jesucristo oraba todas las mañanas, desde que rayaba el sol o antes de que rayara el sol hasta que se ponía el sol y seguía con su ministerio.
3 años y medio, Mari, de ministerio. 3 años y medio de ministerio. Y movió cualquier cantidad de personas. Ojalá y nosotros pudiéramos hacer eso también, mover tanta gente. Pero Pero para allá vamos, ¿sí? para allá vamos, Exactamente. para tener autoridad para poder lograrlo. Tenemos un objetivo de preparar a un pueblo, para la segunda venida de Jesús. Tienen que caer muchas cosas de Babilonia, que hemos aprendido en Babilonia, que hemos aprendido en ese pueblo corrupto, que es el poder satánico, que nos educó. Ahora tenemos que buscar la Biblia y que sea la Biblia la que nos eduque. Ir deshaciéndonos todas esas obras que vayan cayendo de nuestra vida para que ese primer ángel pueda fortalecerse y comenzar a caminar en santificación con la ayuda del Espíritu Santo. Y que cada día que avancemos sea mejor. Amén. Sea mejor y cada día sea un pasito más que di a los brazos de mi Redentor, Jesucristo. Mari, Amén. un último llamado Un último para llamado. este pueblo que nos está sintonizando. En realidad nosotros lo que pretendemos es darles este mensaje de los 7 ángeles, es porque es la preparación para el pueblo que está antes de la segunda venida de Cristo. Si queremos ser idóneos, si queremos estar de acuerdo con el plan de Dios, entonces tenemos que aprender qué es lo que tenemos que hacer para poder estar en las alturas de los cielos con Cristo Jesús cuando venga en su segunda venida. Leo esto para lo último. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es tu Salvador. Ese es tu modelo y mi modelo. Apeguémonos a Él. Busquémoslo en santidad, sin la cual nadie, hermano, nadie verá al Señor. Amén. Dios te bendiga. Somos Laicos en Acción. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Bendiciones para todos y que tengan una feliz semana. Bendiciones.